Shalom, shalom, paz. Antes de comenzar, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Ha-Raha, Quetash. También doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino ubicada en Sinaloa, México. Y el tema de hoy va a ser acerca de la invocación. ¿Ok? Nosotros, hermanos y hermanas, debemos de estar invocando los nombres de Yahweh Shai todos los días. Si es posible, todo el día. ¿Ok? Porque ahí es donde radica nuestro poder. Y algo que estaba meditando mientras conducía, vino este pensamiento a mi mente, este tema. Y es que nuestra gente, cuando escucha invocar, suele pensar en algo esotérico. ¿Ok? Aunque es cierto, nuestra gente sí anda invocando y haciendo rituales a diferentes ídolos y llamados santos y estatuas y rituales chamánicos, invocando espíritus. Esas cosas son hechas en la mano izquierda. ¿Ok? Y tiene poder. La gente que, como siempre he dicho, invoca santos y ídolos, lo siguen haciendo porque algunas de sus plegarias son escuchadas y estos demonios les hacen favores. Ahora nosotros también somos escuchados y también recibimos favor del Dios, que de hecho es el único Dios existente que domina la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Es Yahweh quien está detrás incluso de los demonios que le hacen favores a paganos, ídolos, porque entendemos que los demonios son ángeles al servicio de Yahweh. Y Yahweh Shai, al fin del día, toda rodilla se le ha doblado al Hijo. Ok, esto es el libro de Eclesiástico, capítulo 33, versículo 13. Dice, así como el barro está en la mano del alfarero, que lo moldea a su voluntad, así también son los hombres en las manos de aquel que los ha hecho. Trata a cada cual como mejor lo estima. ¿Ok? Y toda la creación, lo visible y lo invisible, es como barro en las manos de Yahweh Shai. Él moldea todo como mejor le parece. ¿Ok? Como está escrito, yo hago la luz y también las tinieblas. Y esto es dualidad. Esto es el balance, que es la perfección. Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Otra versión dice, yo creo o yo opero la paz, la prosperidad, el bienestar, pero también el Señor es el que crea la desgracia. El Señor es el que trae el desastre, el mal y el bien. Dice, yo, el Señor, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, soy el que hace todas estas cosas. Y esto nos pone en una posición de que toda la gloria,
todo dominio, todo poder es dado a Yahweh Bashin Hawashai, porque no existe nadie más junto con él. Hay otra escritura que dice lo mismo, que dice, y no hay nadie más aquí conmigo. A él le pertenecen los asuntos de la vida y la muerte. Regresando a Eclesiástico 33 y 14 dice, de un lado está el mal y del otro lado está el bien. De un lado está la muerte y del otro lado está la vida. Básicamente lo que acabamos de leer en Isaías 45 y 7. El Señor controla la luz, la oscuridad, el mal, el bien, la muerte y la vida. Y de igual modo, frente al fiel está el pecador. Miren por todas partes las obras del Altísimo y siempre van de a dos, una oponiéndose a la otra. ¿Ok? El Señor hizo toda la creación en dualidad, en dos, en pares. La verdad frente a la mentira, el santo frente al pecador. ¿Ok? Entonces, reconociendo que todo ha sido creado de esta manera, la invocación tiene su dualidad. ¿Ok? Y aquí el ChatGPT me ayudó a ordenar algunas de las ideas que tenía en mi mente. Por ejemplo, aquí pone como título, el poder de la invocación, llamar el nombre de Yahweh, Bahashem Yahawashi, no es esoterismo, es pacto. Dice, en esta sociedad corrompida y supersticiosa, la palabra invocación ha sido secuestrada por el ocultismo, la brujería y las prácticas demoníacas. Así es, man. Por eso, como mencioné en el principio, cuando nuestra gente escucha, vamos a invocar, vamos a hacer un ritual, vamos a básicamente a guardar, por ejemplo, la Pascua. Hay todo un ritual. Prendemos la menora, las velas. De hecho, como testimonio bien rápido, la última Pascua que hice, pues la hice en mi sala y tengo mi ventana a la calle. Y le puse como tengo unas cortinas, pero aún así se mira. Entonces le puse como una sábana para hacerle como un doble cortina. Pero aún así como que se podía ver. Y pasó un vecino, porque pues era bajando el sol. Tengo vecinos, algunos locales que trabajan. Y me dijo, hey, ¿qué estabas haciendo ayer? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas haciendo un ritual o qué? Miré que tenías como velas. Y luego te escuché hablando como un idioma raro. Y pues no me quedó de otra más que decirle, sí, estaba haciendo un ritual. Y me dijo, ¿pero de qué? Un ritual de la Biblia. Estaba invocando a Dios. Y hasta eso que me dijo, estabas hablando hebreo. Hasta eso que dio una respuesta correcta. Y le dije, sí, estaba hablando hebreo. Y solamente me dijo, ok, está bien. Pero ese es el punto, man. Nosotros participamos y hacemos nuestros cultos, nuestros rituales. Así como tenemos la dualidad, andan haciendo también sacrificios de sangre, andan también adorando, haciendo todo tipo de invocación a demonios y lenguas. Inclusive pueden utilizar el Lashawan Kodash, el paleo hebreo, pero también utilizan mucho el latín para la invocación de estos demonios. Dice, por eso, cuando alguien escucha invocar, inmediatamente piensa en rituales, velas,
círculos y hechicería. Pero eso es una mentira moderna. Ahora, esto no es una mentira de que estas cosas no se hacen. Sí hacen estas cosas. Estos brujos sí utilizan velas, círculos, ponen sal y muñecos y todo tipo de cosas. Pero no necesariamente tiene por qué ser siempre un ritual maldito. Cuando tú lees el libro, por ejemplo, de Levítico, miras cómo el Señor le daba específicas instrucciones de cómo los levitas, los sacerdotes de la nación de Israel, tenían que hacer ciertas cosas. Un orden, habían ciertos pasos a seguir. ¿Ok? Y de hecho, como había hecho la lección del Yawam Kippur, el día de expiación, cuando tú lees cómo guardar el día de la expiación, es todo un ritual. Tenías que tener a tu, como dirían, a tu chivo expiatorio y todo eso. Cargarlo de maldiciones de la nación, soltarlo al desierto, etcétera, etcétera. Ok, dice en la escritura, invocar el nombre de Yahweh no tiene absolutamente nada que ver con el esoterismo, pues es un acto de fe, obediencia, dependencia y pacto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el pueblo de Yahweh Ba'ashim Yahawashi invoca su nombre para protección, justicia, auxilio y poder espiritual. Y nosotros invocamos esos nombres para obtener la protección divina. Invocamos que el Señor envíe ángeles que nos cuidan, que nos protejan. Al igual que miras a esta gente también invocando por protección, la Santa Muerte y cosas así. Y otra vez, esa gente es fiel a esos ídolos porque muchas veces el Señor permite que esos espíritus engañadores, que son demonios, los retengan con esas mentiras. Dice, el mundo invoca espíritus inmundos, el mundo invoca espíritus inmundos, demonios, pero Israel invoca al Creador. ¿Ok? Génesis 4:26, a Set le nació un hijo, al que llamó Enos. Y en ese tiempo fue cuando la gente comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Y esta gente está hablando de los hijos de Dios, los que eran la familia de Adán, porque Adán básicamente fue el primer sacerdote que empezó a practicar rituales conforme al corazón de Yahweh. Y si lo puedes recibir, Yahweh Shai era Adán, el primer hombre vivo. Y cuando digo vivo, me refiero en recibir el Espíritu Santo, recibir instrucción, recibir esa conexión con el Creador. Porque en el Génesis ya existía una multitud de gentes. No solamente era Adán y Eva, existían cientos o miles de hombres y mujeres. Y había un pueblo, vamos a decirlo así, había una familia que había sido llena del Espíritu, había recibido instrucción divina. Los hijos de Dios, que son los mismos que lees en el Génesis, que dice que a los hijos de Dios les pareció hermosas las mujeres de las hijas de los hombres, perdón. Básicamente está hablando de los adamitas, que más tarde íbamos a ser llamados israelitas, ese linaje escogido. Los adamitas, los hijos de Dios, en un futuro los israelitas, se le hicieron bellas
las hijas de los hombres, y los hombres está hablando de las naciones paganas, los que no están en el pacto, los que no recibieron el Espíritu del Señor, a los que no se les dio leyes ni mandamientos. ¿Cómo sabemos que ya existían leyes y mandamientos? Es fácil. Caín y Abel es la clara muestra de que había una instrucción de cómo sacrificar al Señor. Cómo sacrificar y qué sacrificar. Abel hizo lo que era correcto y Caín hizo lo que le pegó su gana. ¿Ok? Había una manera, instrucción, que básicamente instrucción es mandamiento. Dice, la invocación no nació en Babilonia, la invocación no nació en Egipto, la invocación no nació en la hechicería, nació en la línea justa después de Abel. Ahora, la invocación es básicamente, vamos a buscar la definición, porque estas naciones siempre han invocado a espíritus, al espíritu del bosque, al espíritu de las estrellas, al espíritu del fuego, al espíritu de esto. Ellos siempre han hecho eso. La luz es como la oscuridad, es la ausencia de luz. No puede haber luz si no hay oscuridad. No puede haber bien si no hay mal. Entonces, la invocación siempre existió en lo justo y en lo injusto. Ahí el ChatGPT no dio la talla, pero básicamente dice la invocación es un llamado, es una petición, es un ruego, es una solicitud. Invocar significa pedir ayuda. Como menciono, los paganos, las naciones, el hombre, si lo queremos ver así, el hombre siempre ha buscado en lo espiritual, ya sea justamente o injustamente, equivocadamente. La invocación a demonios ya se andaba haciendo desde el jardín. ¿Cómo lo sabemos también? Por la serpiente que engañó a Eva. Cuando vas a la concordancia bíblica de las palabras originales, la palabra serpiente en el jardín, en el tiempo en que Adán y Eva andaban viviendo bajo los mandamientos y la instrucción del Señor, esa serpiente regresa a la palabra Nahash, que significa brujo, adivinador o practicante de hechicería. Entonces, la serpiente, Nahash, ellos ya andaban practicando rituales, quizás sexo tántrico, que es magia sexual, adoración de figuras, sacrificios de sangre, etcétera, etcétera. Y esa serpiente convenció a Eva de luego convencer a Adán de que, hey, pues ustedes también deberían de practicar estas cosas. A lo mejor, y a lo mejor también deberían de tener relaciones en el reposo. A lo mejor deberían también tener relaciones por la puerta trasera. Ya sabes, sodomía, animales, bestialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios 18 y 10. El nombre de Yahweh es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan salvos. ¿Ok? Invocar el nombre del Señor es protección. Es una fortaleza para nosotros. Es poder. Por eso cuando salimos al mundo a hacer nuestras actividades diarias, a trabajar, a hacer
cualquier cosa, es prudente invocar al Señor, hacer una oración. Yahweh, Shinahawashai, Papakusha, Papakusha, Shamar, Naya. Shamar es protección, Naya lo hace propio, protégeme. O si vas con tus hijos, Shamar, Nawa, protégenos. Es rápido. Shamar, Naya, Papakusha, por favor. No tenemos que hacer una oración de 20, 15 minutos seguidos. Lo podemos hacer mientras caminamos, mientras manejamos. Lo podemos hacer en público, en nuestra mente, en nuestro lugar privado con el Señor. Pero es importante, como le llaman eso, que la ley de la atracción y todo eso. Es importante nosotros atraer. No estoy hablando de la ley de la atracción ni nada de eso, pero utilizando esa lógica que ellos usan con eso, de que tú llama y conseguirás. Pues nosotros tenemos que invocar ese espíritu, llamar a ese poder, llamar a esa protección. ¿Ok? Atraer esa bendición a nosotros. Hablando palabras santas. Hablando el lenguaje puro. Teniendo santas conversaciones. Nuestra mente va a ser limpia, se va a mantener clara. Por eso también es importante cuidar cómo caminamos, qué escuchamos, qué es lo que vemos, en qué tipo de conversaciones participamos. La Escritura habla que la lengua tiene poder. Es un miembro muy pequeño de nuestro cuerpo, pero tiene mucho poder. Y como hermanos han dicho, también hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos de nosotros mismos. A veces se nos puede hacer fácil hablar cosas sin pensar que a veces nos podemos inclusive maldecir a nosotros mismos por tener la lengua ligera. Dice, aquí no hay símbolos, ni amuletos, ni rituales raros. El nombre mismo es una protección. Man. Así es. Nosotros no nos valemos de símbolos. Y ahora tenemos la menora, que es un símbolo. Los carros celestiales, hermanos, utilizan a lo mejor un collar, una playera, tienen un cuadro, etcétera, etcétera, perdón, pero nuestro poder es el nombre del Señor. Es lo más directo que hay, su nombre. No andamos rodeando, no andamos escalonando. Vamos directamente a los nombres del Señor, directamente a nuestro poder. Ahora, sí tenemos un mediador, que es Yahweh Shai. Para poder llegar a Yahweh el Padre, lo hacemos a través de su Hijo Yahweh Shai. Pero vamos directo al nombre. Y la cosa es que esos nombres son ocultos a muchos hombres y mujeres. Inclusive hay hombres que un tiempo tenían el nombre, pero se les fue quitado, y eso es terrible. Y reconocer eso, que hay hombres que se les quita los sagrados nombres de la boca del Señor, te enseña que esto no es un juego. No es decir Yahweh y Yahweh Shai, no es como decir cualquier palabra. Hay poder que respalda cuando esos nombres salen de nuestros labios. Yahweh o Yahweh Shai. ¿Ok? Salmos 50 y 15.
invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Y la Escritura nos dice que el Señor hace todo por el amor a su propio nombre. Es más, la Escritura dice que el Señor ha intercedido por nosotros, no quizás porque lo merezcamos, porque como pueblo le fallamos, pero por amor a su nombre, por amor a su reputación, que es su nombre, Él ha hecho lo que ha hecho por nosotros, por el peso que tiene su nombre. Y si nosotros tenemos la habilidad para invocar esos preciosos y sagrados nombres, hay que utilizarlo. Pero también con el extremo cuidado de que el Señor nos dijo, no tomen mi nombre en vano. Esto no es un juego, man. Andar invocando los nombres de Yahweh, Shai, hablar en su nombre, no es ni un juego. Esto inclusive es vida o muerte. Nadie va a utilizar y manchar los nombres de Yahweh, Shai, man. Es más, la Escritura dice que mejor, si es que el Señor te expulsa de su presencia, mejor te hubiera sido no haber conocido la verdad, los nombres del Señor. Mejor te hubiera sido no andar invocando esos nombres. Porque, hey, ¿qué dice la Escritura? Cuando alguien tiene el Espíritu y luego se le es quitado, 7 demonios más pesados que los que tenían entran después de que a alguien se les quitado el Espíritu. ¿Por qué? Porque empiezas a invocar los nombres del Señor, se empiezan a abrir puertas, los cielos, el mundo espiritual empieza a trabajar y empiezas a caminar nuevos, ¿cómo podría decir? Empiezas a caminar diferentes puertas. En tu mente empiezan a abrirse nuevas puertas. Ángeles y demonios ahora te tienen en la mira. Oh, ahí va un protegido del Señor. Ahí va un hombre que protege y clama al Señor. Y los demonios también dicen, hey, ahí va un hombre que clama al Señor. Ángeles y demonios empiezan a tomarte atención. Pero cuando la protección del Señor se quita, ahora esos ángeles de la mano izquierda, que son demonios, vienen más pesados sobre ti. Otra vez, hey, esto no es un juego, man. Empezar a invocar los nombres de Yahweh Shai es una llave al mundo espiritual. Y vamos a empezar a pelear cosas que en el mundo ni sabíamos que existían. Demonios, situaciones, pruebas que antes no nos ocurrían, van a empezar a ocurrir, como mencionó un hermano en un video. Cosas extrañas empiezan a ocurrir, man. Cosas que no entendemos cómo es que pudimos ser librados de algo así, o cosas que no entendemos cómo es que terminamos en medio de esa situación. Porque, regresando a la dualidad, la fe tiene que ser probada. La resistencia viene con prueba. Entonces, al mismo tiempo que invocamos y empezamos a ganar fe, las pruebas empiezan también a ganar fuerza para que nuestra fe pueda fortalecerse. Dice, el mundo invoca para controlar las fuerzas,
pero el justo invoca para ser rescatado. Invocar no es para mandar, invocar es para someterse. ¿Ok? Y cuando miras a la gente del mundo invocando a sus demonios, a sus ídolos, es como si ellos les dieran órdenes. Hey, quiero que hagas esto por mí y hazlo así. Y etcétera. Ahora algunos sí les piden, digamos, más humildemente, oh, échame la mano para ganar esto, para que mi negocio crezca, etcétera, etcétera. Pero nosotros invocamos los nombres del Señor con temor y temblor. Nuestras oraciones son como una petición con temor al Señor. ¿Ok? El Señor no es nuestro mandadero. El Señor, Él no está para hacer nuestra voluntad. Joel 2:32, pero todo el que invoca el nombre de Yahweh, Hashem Yahaboshai, será salvo, porque algunos en el monte Sión y en Jerusalén escaparán, tal como Yahweh Hashem Yahaboshai lo ha dicho, y estos serán los que Yahweh Hashem Yahaboshai ha llamado. Ahí está. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y también existe que algunos van a invocar el nombre del Señor. Van a decir, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, hey, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque esa invocación no venía con fe. Porque sí existen diferentes hombres y mujeres que dicen Yahweh, Yahweh Shai, Yahweh, Yahweh Shai, pero lo hacen en vano. ¿Por qué? Porque sus hechos básicamente no están en armonía con su fe. Sus hechos no van de la mano con su fe. Básicamente, para ellos decir el nombre del Señor es como decir Jesucristo quizás. Pero cuando invocas los nombres del Señor con fe, cosas empiezan a ocurrir. Pruebas empiezan a venir. Cosas en el mundo espiritual empiezan a ocurrir. Sueños empiezan a venir. Como el hermano otra vez menciona, cosas extrañas empiezan a ocurrir. ¿Cuántos testimonios hay de hermanos que están parados y de repente llegan hombres así de la nada, sin ningún negocio con ellos, ni siquiera tendrían que estar ahí o por qué hablarles, y luego les dicen algo bien espiritual? Y podemos leer las escrituras de cosas de esas ocurriendo. Como cuando, por ejemplo, el Señor le decía a alguien, ve a esta ciudad y un hombre con cierta característica va a ir por ti y te va a buscar. Y luego ese hombre que iba a buscar a esta persona, el Señor lo inspiró, vas a encontrar una persona con ciertas características y le vas a hablar de mi parte. Y pasan este tipo de cosas que nos parecen un poco extrañas. Pero ese es el tipo de cosas que ocurren cuando hacemos la invocación. Y una vez que empiezas este ejercicio o esta práctica de invocar los nombres, hay un foco sobre nuestra cabeza en el mundo espiritual. Otra vez para los ángeles del Señor, pero también para los demonios. Porque para los demonios, la gente que ya está enrolada en su círculo de maldad, ellos no tienen ningún tipo de preocupación, ellos los tienen cautivos. A los que los demonios les interesa captar es a los que están invocando los santos nombres del Señor y están resistiéndose a caminar esa oscuridad.
Y el trabajo del demonio es, pues, saber a quién puedo jalar para acá. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.